Nosotros continuamos y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, a Jairo Merchan, quien fue secretario nacional de Planificación. Y lo hemos invitado porque Jairo ha hecho un diagnóstico muy interesante respecto a la ejecución presupuestaria de este año y que, bueno, llama la atención algunos de los números porque hay ejecuciones muy bajitas, 30, 40% en distintas carteras de Estado. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su diagnóstico, Jairo? Y gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes y un buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo en Radio Sucesos. Bueno, usted apunta en un tuit, ¿por qué no hay obras? Dice, porque los ministros no ejecutan de 4.000 millones para infraestructura y bienes de larga duración, solo se ejecutó el 4% al 16 de noviembre, o sea, hasta hace poquito. Pésimo manejo de las finanzas públicas por parte de Saría Moya y nulo seguimiento de la gestión de los ministros. ¿Qué está pasando? Sí, y justamente la información que usted menciona la publiqué en función de los resultados electorales del domingo, ¿no? Esta información tiene corte del 16 de noviembre y, y es un poco para reflexionar por qué la consulta perdió, ¿no? Desde el lado del gobierno. Y una de las posibles explicaciones que yo encuentro es que la ciudadanía no ha sentido que ha habido una mejora en la vida de los ecuatorianos. Claro. Y esto se refleja justamente en la ejecución del presupuesto del gobierno. Porque recordemos que el presupuesto es la herramienta más poderosa que tiene el gobierno para implementar la política pública. Te dice dónde están las prioridades, si es que hay un ministerio que se le asignan más recursos, uno dice, ok, por aquí van a ir las prioridades del gobierno. Pero al final del día, los ministerios manejan un presupuesto de 15.000 millones de dólares. Y el 16 de noviembre solo habían ejecutado el 58%, es decir, la mitad del presupuesto. Y me parece coherente decir que estos resultados, que se conciben como una evaluación de la gestión de gobierno, tienen que ver con la mala ejecución del presupuesto y de ahora en adelante hay que tomar algunas correcciones para mejorar esto de aquí, Claro. porque le quedan 3 años al gobierno todavía. Todavía hay espacio para mejorar, pero no se puede repetir esta historia porque es inaceptable, ya que todos los ecuatorianos, al menos la parte de la economía formal, hace un esfuerzo para tributar, para Claro. mantenerse al día con las obligaciones con el gobierno. Y lo peor que puede pasar es que el equipo del gabinete ministerial no utilice los recursos que los ecuatorianos destinamos al gobierno. Ahora, ¿qué vemos de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, en obras públicas, en salud? ¿Cuáles son como que los rubros que más llaman la atención, que menos han hecho la tarea en este año? Sí, los 5 ministerios que tienen peor ejecución en este año son Ambiente y Energía, una ejecución del 22%, con recursos destinados de 159 millones de dólares. Interior, que tiene una ejecución del 33%, y esto es realmente preocupante No. porque el Ministerio del Interior es el encargado de equipar a los servidores policiales. Estamos en medio de una guerra contra el narcotráfico, peleando contra la delincuencia todos los días, y lo mínimo que podemos hacer desde el Ministerio del Interior es ejecutar los proyectos para equipar a los servidores policiales. Claro. Eso no se está haciendo. Luego, el tercero, el Ministerio de Salud Pública, con presupuesto de 4.700 millones, solo han ejecutado el 44%, menos de la mitad del presupuesto. Y luego vemos todos los días reportajes en los medios de comunicación o la ciudadanía quejándose de que los hospitales no están equipados, no están abastecidos con medicamentos o que te tarda mucho obtener un Ujú. turno para serte atendido. Bueno, esta es una explicación. El ministro de Salud ha dejado perder los recursos disponibles para atender a los ecuatorianos y el impacto lo sentimos todos los que no podemos acceder a una salud de calidad. Finalmente tenemos infraestructura y transporte, que es tan importante para un país, porque todos los inviernos tenemos noticias de que las carreteras se van, que los puentes se caen, pero el Ministerio de Transporte y de Infraestructura solo ha ejecutado el 45% de su presupuesto. Entonces no hay manera posible de que en lo que resta del año se pueda ejecutar la otra mitad del presupuesto. Porque quien ha estado en el sector público y para quien no lo ha estado, al 15 de diciembre se cierra el sistema del Ministerio de Finanzas. No puedes volver a hacer ninguna contratación hasta el Hay próximo menos de un año. mes para Hay menos de un ejecutar. mes. Y armar un proceso de contratación te tarda mínimo un mes entre elaborar los pliegos, los términos de contrato, llamar a los proveedores, recibes oferta, y todo ese proceso tarda mínimo un mes, si es que tienes bien hecho toda la documentación. Entonces ya no hay espacio para la ejecución. Lo que esperamos es que para el próximo año puedan reflexionar al menos los Ujú. miembros del gabinete ministerial y darse cuenta de sus errores, enmendarlos, cambiar los perfiles que haya que cambiar
y esperar que se pueda generar la mejor gestión para el próximo año. Ahora, lo que muchas veces sucede en el sector público, de lo que, bueno, he escuchado a muchos funcionarios, que claro, tienen que ejecutar el presupuesto y se apuran a fin de año haciendo todos los procesos de compras públicas y demás, así no tengan un sustento técnico, así no tengan una necesidad real, pero para ejecutar el presupuesto, para que no le quiten al siguiente año. Y eso, claro, va mermando la calidad de los servicios, la calidad de todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque no se hacen compras técnicas, no son compras que se necesitan, sino que dicen, bueno, ejecutemos por ejecutar, y eso no sería también algo bueno, Eso es una mala costumbre que existe en el sector público, pero en este momento del calendario ya no hay espacio para hacer ni eso, no siquiera dan para los eso. tiempos. Lo que debió hacerse es ocupar el primer trimestre del año para poder planificar cómo se iban a ejecutar todas las contrataciones del sector público. Y hago énfasis en el primer trimestre porque durante enero y febrero todavía no ingresan los recursos. Entonces el ministro de Finanzas, en este caso la ministra Moya, tiene que estar buscando de dónde sacar los recursos para asignar a todos los ministerios. Y ese periodo de tiempo es el que tienen los ministros para organizarse y decir, ok, este año voy a construir tantos hospitales, tantas escuelas, tanta infraestructura, necesito tener listo ya todos los Ujú. documentos para las contrataciones, para que entre febrero y marzo que me llegan los recursos, yo empiezo con la ejecución. Claro. Y lo que vemos es una historia completamente distinta. No hay una planificación ordenada y sobre todo no hay un debido seguimiento del gabinete ministerial, porque si se hubiese dado un buen seguimiento, los números no fuesen los que son y tuviésemos otra realidad los ecuatorianos. Ahora, ¿por qué usted que tiene experiencia en el sector público, Jairón, por qué cree que los ministros no ejecutan su presupuesto? ¿Qué está pasando? ¿Hay temor de que les caigan glosas, que les glosen? ¿Qué podría decir de los factores que pueden incidir para que tengamos una ejecución presupuestaria tan pobre? Yo creo que es falta de gestión en el sentido de que debes conocer bien la institución en la que estás y sobre todo conocer los mecanismos del sector público, porque son distintos al sector privado. Claro. Tú solo puedes hacer en el sector público lo que la ley te permite, nada más. Entonces, debes conocer muy bien la ley del sector en el cual vas a administrar y en función de eso saber luego cuáles son todos los problemas que debo atacar, cuáles son los planes, programas y proyectos en los cuales Ujú. voy a invertir y comenzar con la ejecución. Entonces yo creo que hay graves problemas de gestión y eso pasa por el tipo de perfiles que hay en el gabinete y que hay que cambiar, porque no creo que sea mala intención no ejecutar el presupuesto, yo creo que falta de experiencia en el sector público y eso es lo que tenemos que cambiar de cara al próximo año. Qué complejo realmente estamos con Jairo Menchar, quien fue exsecretario nacional de Planificación. Muchas gracias por acompañarnos, Jairón. Yo quiero desmenuzar su argumento aprovechando su experiencia. La mayor parte de los gastos o del presupuesto general del Estado responde a gasto corriente, es decir, todo se va en sueldos, todo se va en pago de deuda y en otros temas ordinarios, digamos, pero no hay tanto para inversión. Lo que usted está enseñando es los proyectos de inversión que no se han ejecutado, porque sueldos sí se han pagado, otras obligaciones del presupuesto general se han pagado, entonces, ¿de dónde salen los datos, por ejemplo, del 4%? Si a la final la más grande eh, actividad o rubro del Ministerio de Energía, por ejemplo, son sueldos. Sí, a ver, al 16 de noviembre, de nuevo por tomarlo como un umbral de referencia que fue este domingo, el Estado se ha dedicado a ser un buen pagador de sueldos, nada más. Los 15 ministerios, de esos 15.000 millones que manejan, 6.000 son para sueldos y se han ejecutado el 83%. Entre lo que queda de noviembre y diciembre se completará y no hay ningún problema. Los funcionarios públicos van a terminar contentos el año, pero Entonces lo hay que 15.000 millones en total para los para los ministerios y de ministerios, esos 6.000 millones para son sueldos, sueldos. Y eso es lo que vamos a terminar ejecutando ejecutando. casi Exacto. a plenitud. Mientras que tú me preguntabas sobre obra pública. Entonces, ahí hay varias cuentas. Tienes obra pública como tal, ejecución 33%. O sea, es bajísima. Luego tienes bienes de larga duración, que es donde se mete toda la infraestructura de edificios, puentes, carreteras, todo lo que se va a hacer. A esa cuenta es la clave, porque se han destinado, de acuerdo al presupuesto del 2025, 4.000 millones de dólares. Esa es la que solo se ha ejecutado, el 4%. Y es por eso que no vemos una transformación real en la vida de los ecuatorianos. Hay otro tema, estimado Jairón, que es no sale ejecutado en el presupuesto según los cuadros que usted tiene hasta que ya se hace la transferencia efectivamente al proveedor. Es decir, tú puedes haber hecho un proceso de contratación pública, ya tienes contratado, ya tienes avanzado, pero el proveedor todavía no entrega el puente o el proveedor todavía no realiza el servicio, entonces no sale como ejecutado dentro de los cuadros actualizados que usted tiene.
Yo creo que debe haber una gran explicación de que han comenzado muchas de las cosas, pero que digamos el próximo año se van a terminar de ejecutar y ahí parece como el presupuesto completo. No es así, porque en finanzas públicas existen tres criterios. Tú tienes el codificado, que es lo que te asignan en tu cuenta, luego tienes el devengado, que es todos los contratos que estás firmando, ahí están los anticipos y los pagos que se van haciendo a medida que te van entregando los productos, y finalmente está el pagado. El pagado es cuando ya se cierra el contrato y te dan la factura final del contrato y tú dices, ok, ya te he pagado el 100%. Lo que tú mencionas es el pagado, que es cuando ya viene la factura final. Pero en ejecución tú hablas del devengado. Entonces, ese es el rubro que nos permite decir que la ejecución presupuestaria está en el 58%. Por ejemplo, en ese 4% del Ministerio de Energía y Minas, no hay ni siquiera un proceso de contratación pública subido en el CERCOP para que se asigne, digamos, hacer una hidroeléctrica, hacer alguna otra de las cosas que harán en ese ministerio. Es decir, está botada la plata ahí en la cuenta del ministerio. En el Ministerio de Energía en particular, que tiene una ejecución del 22%, cuando usted ve su plan anual de inversiones, la ejecución llega a menos del 20%. Entonces, puede ser que existan procesos ya empezados, pero no van a buen ritmo. Y eso habla también de la gestión del ministro, porque tú tienes que estar atrás del contratista siempre, como cualquier proveedor, de que te cumpla con las fechas, ¿no? Y si no te cumple con las fechas, en el sector público hay una serie de sanciones para los proveedores que pueden terminar como la declaración de contratista incumplido, y eso te prohíbe volver a contratar en el sector público. Entonces, hay procesos, pero el problema es que ¿quién les está haciendo seguimiento? ¿Y cómo va ese seguimiento? Porque si no hay un buen seguimiento efectivo, los resultados son los que tenemos. Poca ejecución y los ecuatorianos no vemos ningún cambio. Y Jairón, no quiero dejar de preguntarle, y ya mismo debemos cerrar porque hemos tenido una agenda súper apretada el día de hoy, pero cuando usted fue secretario de Planificación en el gobierno de Lazo, también había estos niveles, es decir, yo era el más crítico en Twitter y era súper tóxico porque le decía al ministro de Obras Públicas que no había comprado ni los conos, pero porque ahí también se dio la misma situación No. y usted también daba seguimiento, usted era el jefe Ujú. más o menos para curar toda Sí, esa, y te lo esa puedo decir, te planificación. lo puedo decir de primera mano. Durante el primer semestre del periodo de gobierno hubieron estos como desbalances, porque era un gobierno nuevo, estaba en la curva de aprendizaje. Luego de eso, el gobierno no tuvo problemas de ejecución, porque lo que hacíamos era sentarnos una vez al mes, yo personalmente, con cada ministro de cartera de Estado, y enseñarles las cifras. Usted me dijo que el puente en tal cantón iba a estar para tal Mm. fecha. Ok, no está, su ejecución es del 10%. ¿Qué está pasando? Me dice, no, es que la ministra de Ambiente no me está dando la licencia ambiental. Ok, llamemos a la ministra de Ambiente en este momento, y así se hacía, y se le preguntaba, ¿por qué no le das la licencia ambiental? No, es que en estos días sales. No, no, tiene que salir ahorita. Debería todo trabajar en conjunto, ¿no? No Exacto. ser islas, Y como se así vamos dice. destrabando cuellos de Claro. botella, y no existieron problemas de ejecución luego de los primeros 6 meses Y en del su gobierno. gestión, ¿cuánto terminaron esos porcentajes de ejecución que usted Todos se los refiere? ministerios por encima del 80%. Ahora, Jairón, bueno, en este caso, ¿qué podría hacerse desde este gobierno para mejorar esa ejecución presupuestaria? ¿Qué aconsejaría? Y también hay algo que no entiendo, porque el déficit fiscal del Ecuador se ha mantenido en niveles altos. Se estima que Cinco para mil. finales de este año sea más de 5.600 incluso millones, y mientras que la ejecución presupuestaria es baja, se sitúa, como usted decía, en un 40-47%, una combinación que indica, no sé, que el gobierno gasta más de lo que ingresa por un lado, pero tampoco por otro logra ejecutar eficientemente el presupuesto asignado para inversiones y servicios públicos. ¿Qué nos dice esto? Porque parece una contradicción. Es una contradicción en sí, porque justamente la proforma del 2025 establecía que los ingresos iban a ser por alrededor de 16.000 millones los tributarios. ¿Ok? Pero a octubre, el Servicio de Rentas Internas nos dice que la recaudación ya va por 17.000 millones. Entonces, falta de ingresos tributarios no es, Así porque es. el SRI siempre te dice, hemos excedido el cupo de recaudación. Las ventas han incrementado en la economía, por lo tanto aumenta la recaudación. Ujú. Entonces, el déficit se da, que esos 5.000 millones de dólares hay que complementarlos con algún lado, que es deuda. El plan anual de inversiones se financia en el 90% con deuda. Por Mm. eso es que es imperdonable que no haya ejecución de obra pública, porque el país se endeuda para eso. O sea, el presidente hace gestiones, se sienta con el representantes multilaterales, pide préstamos,
hace poco escuchamos un desembolso de un multilateral que iba a llegar para medicinas. Entonces, el presidente está haciendo su tarea. El problema es que el equipo ministerial no está dando la talla y hay que hacer los cambios. Claro. Y eso es lo primero que hay que hacer. Los nuevos nombramientos que se dieron en estas semanas no son cambios significativos porque son las mismas personas rotando en el gabinete. Entonces, ¿qué resultados distintos podemos obtener si son las mismas personas que no han ejecutado la mitad del presupuesto que van a seguir al mando del presupuesto 2026? Eso es lo primero que hacer, una evaluación profunda del gabinete ministerial bajo tres criterios que son súper fáciles. Primero, ejecución presupuestaria, ya vemos que no la han cumplido. Segundo, los reglamentos, legislaciones que emiten los ministerios, ¿han facilitado la vida de Claro, los han trabado sus ecuatorianos? ¿Sí o procesos. no? Y el tercero, objetivamente, ¿ha mejorado la vida de los ecuatorianos? Tenemos un 24% de pobreza, es decir, una Así es. cuarta parte del país en pobreza. Yo no creo que la gestión haya mejorado la vida de los ecuatorianos y los Ujú. resultados están ahí. No se utiliza el presupuesto y tampoco se mejora la vida de los ecuatorianos, pero quedan 3 años de gobierno. Todavía hay una gran oportunidad para Así cambiar es. este panorama, darle la vuelta y que todos los esfuerzos que hace el presidente se vean reflejados por la labor de los ministros. Y eso es lo que hay que empezar a hacer. No puede esto realmente tener, dar el espacio a tener una ineficiencia administrativa, que es lo que podría pensarse, ¿no? Y bueno, gracias a Jairo Merchan, ex secretario nacional de Planificación, por ese aporte. Veía un tuit que le ponía a la vicepresidenta María José Pinto, actual ministra también de Salud, en que le pone, aquí tiene la información, el Ministerio de Salud no hay tiempo que perder, solo han ejecutado el 44% del presupuesto. Y creo que la salud y la seguridad deberían ser prioridad número uno, ¿no? Sí, porque muchos de los argumentos que la ciudadanía puede decir es, bueno, no hay plata, entonces por eso no se está ejecutando los presupuestos. Bueno, si esa es la razón, el gobierno tiene la obligación de salir a decirnos, no tenemos recursos por esta, la otra o la X razón que exista. ¿No? Yo creo que la ciudadanía podría entenderlo, pero si nos dicen la verdad, si se transparenta esto, y luego y le puse esa información a la señora vicepresidenta porque su primer anuncio fue, voy a mandar a hacer un análisis profundo de lo que está Claro. pasando en el sector salud. Bueno, este gobierno tiene 2 años ya. Ya el análisis, el tiempo para hacer análisis pasó. Y este es el momento de dar respuestas. Entonces, y esta información que está disponible en la página web del Ministerio de Finanzas, solo es cuestión de, obviamente, saberla analizar y dónde está la información, pero la información ya todos la sabemos. Entonces, esto fue una sugerencia en el sentido de decir, señora ministra o señora vicepresidenta en este momento, hay que arreglarse las mangas y ponerse a trabajar. Ya no hay tiempo para Por supuesto. diagnósticos.